Buenas tardes, mi nombre es Liz Karen Hernández Nieto, estudiante del doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En el seminario de investigación bajo la tutoría de la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera, en esta presentación se va a trabajar un protocolo de investigación sobre las preguntas en antecedentes empíricos. Iniciemos. En la formulación de un planteamiento del problema integra no solamente los antecedentes investigativos, donde se visualizan los hallazgos, el estado del arte, cómo se encuentra el estudio de ese fenómeno, sino además presenta unas características de que la pregunta a la cual se llega debe ser clara, contundente, precisa, debe ser relevante, interesante para ese fenómeno, desde ese fenómeno para una población o contexto, ¿cierto? En este caso vamos a indagar sobre el impacto que tienen las TIC en la educación, sus usos, percepciones, implicaciones, ventajas, desafíos y oportunidades en las instituciones rurales, donde estudiantes y docentes pues asumen convertirlas en una oportunidad para transformar esos procesos educativos. Así tenemos desde estas categorías o la pregunta que nos ha llevado es a cómo se implementan y utilizan las TIC en las instituciones rurales de Dos Quebradas, nivel de primaria, modelo escuela nueva, y cuál es su relación con los desafíos tecnológicos, sociales y formativos. Veamos los antecedentes. El primer antecedente de uso de las TIC para promover la alfabetización tecnológica en zonas rurales de Colombia, un estudio fenomenológico, tiene una pregunta que es: ¿cuáles son las principales experiencias, percepciones y patrones de uso de los habitantes rurales en el uso de las TIC para la alfabetización tecnológica? Esta pregunta en su estructura nos muestra que lo que pretende es comprender el fenómeno de las TIC desde sus experiencias, percepciones y patrones de uso, por lo tanto es un tipo de investigación cualitativa. Su diseño y método es interpretativo y de una vez desde el título de este estudio nos dice que es fenomenológico, otra característica pues adicional. Las categorías de uso se relacionan con uso de TIC, experiencia sentida de la población rural, percepciones, patrones de uso e interacciones sociales. El segundo antecedente es la enseñanza de las ciencias en la escuela rural. Su pregunta es: ¿cuál es la contribución de la producción científica en programas y proyectos realizados en Colombia hacia una visión crítica de enseñanzas en las ciencias mediante el uso de las TIC en el contexto rural? Al evaluar la estructura de esta pregunta, nos damos cuenta que lo que pretende es interpretar a través de unas estrategias, sean didácticas o pedagógicas, cómo han contribuido a la formación científica o de las ciencias en estudiantes rurales, ¿cierto? Es un tipo de investigación cualitativa, un diseño interpretativo porque pretende comprender ese fenómeno, y las categorías de análisis en la producción científica, proyectos y programas en ciencias, uso de TIC y educación rural. El siguiente antecedente, constructos teóricos sobre la formación en competencias digitales, tiene una pregunta que indaga sobre qué aspectos se deben considerar para generar constructos teóricos sobre la formación de competencias digitales del docente básica primaria del Centro Educativo Rural Santa Bárbara. Desde la estructura de esta pregunta vemos varios aspectos que lo que pretende es comprender cómo se pueden generar esos constructos teóricos sobre la formación digital de esos docentes para tener unas categorías de análisis como constructos teóricos, formación en competencias digitales, educación rural, y de allí nos está diciendo a qué tipo de contexto o población va dirigida la investigación. El análisis del siguiente antecedente tiene la pregunta de investigación: ¿cómo el empleo de las TIC y el aprendizaje colaborativo pueden contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Maetes? Esta pregunta nos deriva a un corte cualitativo porque está indagando sobre la comprensión del fenómeno del empleo de las TIC y el aprendizaje colaborativo, cómo se relaciona o cómo contribuye a fortalecer esa comprensión lectora desde un paradigma interpretativo, y sus categorías son aprendizaje colaborativo, uso de TIC, comprensión lectora, educación rural. Finalmente, este antecedente, estrategias educativas digitales y su incidencia,
Ya de allí esa palabra incidencia nos está marcando un corte cuantitativo. Veamos la pregunta: ¿cuál es la incidencia de las estrategias cápsulas educativas digitales en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de básica primaria en escuelas rurales? Porque está mirando o midiendo o pretendió medir cuál es la incidencia de una estrategia didáctica en la resolución de problemas. Es de corte descriptivo, ¿sí? Va a describir esos datos que se indagaron. Sus variables son estrategias educativas digitales, resolución de problemas matemáticos. ¿A qué llegamos de estos antecedentes? ¿A qué conclusiones? A que en su mayoría son de corte interpretativo. Lo que pretende es comprender el fenómeno desde su realidad para cambiar percepciones o para indagar sobre la visión que tienen los participantes al integrar las TIC en un proceso de enseñanza. La formulación de una pregunta investigativa permite medir, permite comparar o interpretar de acuerdo a cómo esté formulada. La pregunta de investigación también integra esos cuestionamientos, las categorías de análisis o variables, el grupo poblacional o grupo de estudio y los referentes semáticos que nos caracterizan qué enfoque metodológico se dirige. Estas son las referencias. Muchas gracias.